En este mes hemos decidido con mi esposa conversar acerca de temas relacionados con la familia. Y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que se han conectado en esta ocasión. Consideramos que es uno de los temas que siempre hay necesidad de consejería, es necesario volver a la palabra. Y durante las dos ocasiones en que hemos hablado de esto, hemos mencionado hogares saludables, hogares modelo. Tal vez algunos han dicho, pues nosotros no tenemos eso. Tal vez su familia, su caso, su hogar no es conforme al modelo que Dios diseñó desde el principio. Pues hoy vamos a abordar precisamente un tema que tiene que ver con las consecuencias de la caída. Muchas de las cosas que están pasando hoy en las familias es consecuencia de algo que ocurrió, pero también Dios tiene un remedio para nosotros. No vamos a venir solamente a darle un diagnóstico, a decirle esto es lo que usted tiene, sino a darle, por la gracia de Dios, una medicina para la situación de la familia. En esta ocasión entonces vamos a leer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 12. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, dándote la honra y la alabanza a ti, Señor. Sí, porque tú eres, Señor, grande y poderoso. Así tú es. Hiciste al ser humano, tú lo creaste perfecto. Amén. Señor, tú nos hiciste perfectos, pero Padre Celestial, ahora en este momento ponemos nuestra vida delante de ti porque reconocemos que no solamente Adán pecó en el huerto con su mujer Eva, sino que también esas consecuencias han llegado hasta nuestras vidas, hasta nuestros tiempos. Sí, pero sí. Esta mañana, sí, en este momento ponemos delante de ti, Señor, la familia, los matrimonios, los hijos, sí, Señor. Padre, ponemos en tu altar estos matrimonios, Señor, que han estado en conflictos, que han estado, Señor, en dificultades, los ponemos delante de ti para que seas tú, Señor, proveyendo ese recurso, ese antídoto para la sanidad y la restauración, no solamente de una relación de pareja, sino también, Señor, que los hogares sean sanados. Amén. Del pecado, de las consecuencias, Señor, que nos trajo la caída de Adán. Padre, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, y esta palabra que sea oportuna, Señor, y sea de edificación, restauración, liberación para cada familia que nos escucha, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Comenzaremos considerando lo que ocurre luego que esta primer pareja humana, Adán y Eva, decidieron comer del árbol o del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran. Lo primero que ocurre, lo acabamos de leer aquí en Génesis, en el capítulo 3. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban ellos y que Dios se puso a buscarlos ahí porque no sabía dónde estaban? No, si Dios ya sabía dónde estaban. Porque dice la palabra del Señor que el ojo de Jehová está sobre los fieles de la tierra. Entonces Dios sabía dónde estaba Adán, en qué momento y en qué punto estaba. Y sabía lo que habían hecho. Y no hay lugar donde nos podamos esconder. No. Dice el Salmo 139 que aunque nos fuéramos allá a lo profundo, allá a las estrellas, allá nos ve el Señor.
Aunque estemos en lo más oscuro, en la más densa tiniebla, Dios nos ve. Pero nosotros pretendemos ocultar a veces realidades que estamos viviendo. A veces nosotros nos ponemos una máscara o barnizamos una situación a fin de no mostrar la realidad que estamos viviendo. Y todos lo sabemos, esto ocurre a veces a nivel personal, como a nivel de pareja o como a nivel de familia. Todos sabemos de que hay parejas que uno las ve y dice, qué bonito viven, o esta familia vive bien, pero a veces no nos damos cuenta qué ocurre allá en la intimidad, qué ocurre allá en lo privado. Esconderse, mis hermanos y amigos, esconderse es una actitud del ser humano desde la caída. Así como nosotros en el tiempo de hoy nos vestimos para no mostrar nuestros cuerpos, no mostrar la desnudez de nuestro cuerpo, así también a veces queremos ocultar realidades espirituales, realidades del corazón, realidades de nuestra conducta. Qué terrible es cuando descubren a un ladrón robando. Qué terrible es. Hay cosas feas eso. Hemos visto videos, ¿verdad? Ustedes tal vez habrán visto en algún momento cuando descubren a alguien haciendo algo malo. ¡Qué vergüenza! Pero hay un versículo en la palabra, está en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que habla de esto, que habla de eso. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué tremendo, ¿verdad? Engañoso es el corazón. O sea, uno puede ver algo y se pregunta, ¿qué habrá en ese corazón? Por eso es que uno tiene que pedir, bueno, el cristiano, el joven cristiano debe pedir la dirección al Señor, ¿verdad? Y pedirle la dirección al Señor para escoger su pareja. Pero también, no solamente pedirle la dirección al Señor, sino también pedir consejo, ¿verdad? Porque como que es algo muy natural después de la caída, como es consecuencia de la caída, de que nosotros los seres humanos siempre queremos esconder aquellas cosas, debilidades o cosas que tenemos, ¿verdad? Defectos, y los queremos esconder. Y a veces los podemos esconder por un poco tiempo, porque eso fue lo que ocurrió con Adán, ¿verdad? Adán creyó que se podía esconder de Dios. Y así nosotros creemos también que nos podemos esconder de nuestra pareja, ¿verdad? Lo podemos esconder por un poco de tiempo, pero en nuestra pareja va a llegar un momento que se va a dar cuenta, ¿verdad? De la realidad, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Así entonces, ¿y qué es lo que necesitamos entonces? Buscar esa dirección del Señor, pedirle a Él que nos guíe, ¿verdad? Y también abrir nuestros ojos y pedir consejo, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ahí hace la pregunta, ¿y quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Dios. Amén, así es. Y Dios quiere que nosotros no quiere Él descubrirnos, aunque Él ya lo sabe de todas maneras, pero Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra realidad, porque le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Sabiendo Dios dónde estaba, Él quería que Adán le respondiera, aquí estoy, Señor, aquí estoy, me pasa esto. Entonces, a Dios le gusta que nosotros le digamos las cosas. Si no, mira lo que el Señor le dice a sus hijos, que debemos de pedir, que debemos de orar, aunque Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero a Él le gusta que se lo digamos. A Dios le gusta la confesión, a Dios le gusta que reconozcamos y que con sinceridad abordemos el asunto. Yo creo que negando una realidad no resolvemos nada. Si negamos una realidad, esa negación no nos lleva a resolver nada. Si lo escondemos, si lo guardamos, no vamos a resolver nada. Y es interesante que Dios le dice a Adán,
Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y cuando después al final de estos versículos le dice que la mujer que tú me diste, como queriendo excusarse y esconder su realidad en lugar de decirle, Señor, hice lo que tú me dijiste que no hiciera, ¿verdad? Pequé, ¿verdad? Con vida el fruto que tú me prohibiste. Pero no, él comienza más bien a buscar excusas, a excusarse sí. y a decir, no, es que la mujer que tú me diste, ¿verdad? Y Dios le había dado algo perfecto. La que tú me diste me engañó, ¿verdad? Me dio a comer del fruto. Y eso es lo que ocurre en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestra relación a veces de pareja o de familia, porque a veces no solamente pretendemos esconder nuestras debilidades y aquellas cosas dañinas ante nuestra pareja, sino aún ante nuestros hijos. Y a veces decimos, no, es que nuestros hijos no lo entienden, ¿verdad? O ellos no lo comprenden, pero en realidad aún nuestros hijos, por pequeños que estén, perciben, ¿verdad? Esas cosas que hay dentro de nosotros. Y no nos dicen o no nos preguntan por respeto, ¿verdad? Porque nos respetan, pero en realidad hay cosas que de repente las escondemos y lo que buscamos es esas excusas en lugar de confrontar y decir, sí, tengo este problema y no lo puedo resolver yo solo, ayúdeme. Así es, así es. Y Él quiere que respondamos, Dios quiere que respondamos con sinceridad para podernos ayudar, Dios conoce la situación, Dios sabe que somos polvo, dice un pasaje de la palabra. Dios conoce en qué situación estamos. Él puede vernos completamente desnudos. Él puede vernos así como somos, no solamente nuestro cuerpo, sino todo lo que hay dentro de nosotros y lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Así que cuando con sinceridad abordamos las cosas, abordamos el asunto, podemos encontrar solución. Cuando abordamos con nuestra esposa o con nuestra pareja, podemos comunicarnos. Una de las cosas que Dios, algo bonito que Dios puso en nosotros es la capacidad de comunicarnos, la capacidad de poder expresar lo que sentimos, poder expresar no solamente las victorias. A nosotros nos gusta decir gané esto, logré esto, pero no nos gusta decir fracasé en esto y necesito ayuda. No olvidemos que Dios es nuestra ayuda y Dios ha puesto a personas, la más cercana es la pareja, pero también a nivel de toda la familia. Hay momentos que nosotros necesitamos abordar las cosas con sinceridad, por ejemplo, acercarnos a nuestros hijos. Qué difícil es reconocer cuando uno ha fallado frente a un hijo, porque uno considera que ellos son menores, que ellos nosotros estamos en mejor condición y al decirle a ellos es humillarnos, eso es bajarnos, pero cuando podemos hacer eso, encontramos liberación, salida y sanidad para nuestra situación. Así que esconderse es una de las consecuencias de la caída que no deberíamos nosotros cultivar, sino que deberíamos de liberarnos de eso y procurar, en lugar de esconderse, abordar las cosas y buscar la sanidad, buscar resolver el asunto. Mire que muchas parejas lo que hacen es que se ofendieron durante el día. ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Dice la Biblia que sí. Que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, sino que más bien debemos de resolverlo antes de irnos a acostar. Así es, así es. Y si le pregunta, le dice la pareja, ¿te sientes mal? No, estoy bien. Tratando de esconder. Cuando Dios sabe lo que hay, o cuando la misma pareja sabe que hay un problema ahí. Pero lo mejor es resolverlo, lo mejor es abordarlo, lo mejor es decirle, tengo problemas y antes de que vayamos a descansar hay que resolver eso. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Yo sé que para algunos eso del perdón, eso de ofrecer perdón o de pedir perdón, se vuelve difícil, pero en realidad esa es una práctica normal en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Todos los días, si es necesario, deberíamos de pedir perdón. Yo a veces le digo a mi esposa,
perdóname, ¿y de qué? Me dice. Pues sí, por cualquier cosa, le digo, puede ser de que algo pasó y bueno, a veces lo hacemos en forma jocosa, pero en realidad esa es una práctica normal de pedir perdón, de resolver asuntos, de abordar las cosas, de poner las cosas en la mesa y como dije, no solamente a nivel de pareja, sino a nivel de la familia. Busquemos resolver las cosas familiares, no las escondamos. Busquemos resolverlas. Más bien eso también, ese tema debería de tocarse, y al menos lo tocamos, ¿verdad? Tratamos de tocarlo aún con las parejas que se van a casar, los jóvenes, ¿verdad? Que ellos, más bien eso es lo que cuando hay una relación de noviazgo, es donde ellos deben de comenzar a no esconder esas realidades, ¿verdad? Esas realidades que están ahí en el corazón, ¿verdad? O de repente de personalidad, de conducta, de actitudes, ¿verdad? Que a veces los jóvenes pueden tener y que mientras están ahí en su noviazgo, en su relación de noviazgo, puede ser que las escondan, pero la verdad que ahí es donde se necesita también abordar para que al casarse, pues la persona cuando hace ese pacto ahí en el altar, que dice, sí, lo acepto, ¿verdad? O me comprometo, que sepa que se está comprometiendo, pero con alguien que lo está amando a pesar de sus debilidades, a pesar de eso, y que está dispuesto a ayudarle a crecer y avanzar y a triunfar en la vida. Así es, así es. La siguiente cosa que vemos y que queremos comentar es el miedo. Porque le dice Adán a Dios, me estoy escondiendo porque tuve miedo. Qué interesante que le tuvieron miedo a Dios. El miedo es una consecuencia de la caída. El miedo, como dice la Escritura, nos limita de muchas cosas. Me estoy recordando de un proverbio, dice en Proverbios, que muchos no salen a hacer sus labores porque dicen, el león está afuera. Y eso lo limita, o sea, no sale porque tiene miedo, tiene miedo. Entonces, cuando uno le tiene miedo a la persona que está más cercana, o a las personas que están más cercanas, aquellas personas que lo aman y que lejos de hacerle un daño, lo van a ayudar. Imagínense tenerle miedo a Dios, cuando Dios dice que Él es amor, y que Él quiere ayudarnos en nuestras debilidades y que va a estar con nosotros. Pero ellos le tuvieron miedo. El miedo entonces nos limita. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué sentimos miedo? Porque creemos que la otra persona nos va a hacer daño. Por eso sentimos miedo. Cuando nos sentimos amenazados. Yo creo que por ahí vino ese asunto del feminismo, por ejemplo. Cuando se ve al hombre como una amenaza, ¿verdad? Tuvieron malas experiencias y les fue muy mal y ya se dice que todos los hombres son monstruos, son dañinos. Pero ha habido hombres que también le pueden tener miedo a la mujer, ¿verdad? Porque tal vez han tenido una experiencia muy dolorosa. El caso es que aquí dice que Adán le tuvo miedo, se escondió porque tuvieron miedo. En el ámbito de las relaciones familiares, ¿cuántos de ustedes sentirán miedo frente a su pareja? ¿O cuántos de sus hijos le tendrán miedo a usted? Qué terrible es que los hijos nos tengan miedo. Bueno, hay un temor porque dice que debemos de tener temor a Dios, por ejemplo. Y no hacemos muchas cosas malas porque sabemos que Dios nos ve. Sí es. Y ese temor es un temor sano, es un temor reverente, que nos lleva a respetar. Pero cuando hay un miedo dañino que nos hace escondernos y nos hace negar una realidad, entonces ahí es algo que no anda bien, porque nos sentimos amenazados. ¿Por qué le tendrán miedo? Los hijos, ¿por qué le podrán tener miedo a su papá o a su mamá? No temor de respeto, sino miedo. Que cuando viene el papá, hay niños que salen corriendo.
o se van a esconder debajo de la cama, se van a arrinconar a algún lugar. Entonces, cuando hay miedo a nivel de la familia, cuando hay miedo a nivel de la pareja, no está funcionando saludablemente. ¿Por qué tengo que esconder yo mis debilidades y por qué debo de tenerte miedo o tú tenerme miedo a mí? Y es que, por ejemplo, es interesante, ¿verdad? Porque Adán le dice, es que tuve miedo cuando oí tu voz en el huerto y tuve miedo, ¿verdad? Por ejemplo, tú decías, las mujeres por miedo han creado esa organización o se han organizado. Dijimos, necesitamos organizarnos porque tenemos miedo de que los hombres nos van a hacer daño, sí, o nos han discriminado. Y tal vez no todas las mujeres han recibido discriminación, sino que algunas, ¿verdad? Algunas mujeres. Y también al igual los hombres, ¿verdad? Con su machismo, a veces han provocado más bien el miedo en su esposa o en sus hijos por ese machismo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, lugares que se caracterizan por ser machistas, los hombres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando el hombre grita, le grita a la esposa, le grita a los hijos, es porque ha perdido, realmente se siente que ha perdido la autoridad y tiene miedo. Entonces, como tiene miedo que ella perdió su autoridad, o que le quiten el mando, o que le quiten la autoridad, entonces grita, comienza a gritar, ¿verdad? No es porque realmente tiene esa autoridad y se siente que ahí se le respeta y que por eso tiene que gritar, no, sino porque tiene miedo que le quiten esa autoridad y de perder ese lugar, ¿verdad? Pero en realidad lo que hay es un machismo, y qué terrible es, porque donde hay un hombre machista, los hijos pasan llenos de miedo. La esposa pasa llena de miedo. Pero miedo hasta no solamente a que su matrimonio se desintegre, ¿verdad? El miedo no solo a que los hijos queden sin padre, sino también miedo hasta que ser golpeada, maltratada, ¿verdad? Porque eso ocurre. Y yo creo que muchos de nosotros venimos de ahí. Qué horrible es, ¿verdad? Un hombre machista cuando él quiere imponer su autoridad y realmente en lugar de más bien ser esa figura que Dios puso, como cuando creó al hombre, lo hizo perfecto y lo puso para gobernar, para señorear, lo cual no era ser un mandón o alguien que tenía toda la autoridad, ¿verdad? Sino que también le dio a una esposa y le dijo, te estoy dando una ayuda idónea, te estoy dando un regalo precioso, que por cierto hasta se lo sacó de su misma carne, como para que le dijera, esto es parte tuyo, ¿verdad? Esto es parte de tu cuerpo, de tu carne, porque ¿qué hombre se va a dañar a sí mismo? Ninguno. Pero a veces, como por el mismo machismo, por el mismo feminismo, que son los dos extremos, entonces tenemos miedo, ¿verdad? Nos vamos a esos extremos, pero si reconocemos que realmente oímos la voz de Dios. ¿Qué es oír la voz de Dios? Es hacer caso a sus principios, a sus mandatos, a la escritura, ¿verdad? Si nosotros oímos la voz de Dios, vamos a tener confianza, vamos a tener buena dirección y vamos a tener hogares que realmente valen la pena en medio de este mundo lleno de tanto desorden, desastre, que se han perdido los valores. Así es. Y algo que decías, que el hombre debiera tener el liderazgo en su hogar, visto desde la responsabilidad que eso conlleva. Tiene la responsabilidad de liderar su casa, tiene la responsabilidad. Pero cuando grita, decías tú, es que se siente que está sin autoridad. Es decir, el que tiene la autoridad y se ha ganado la autoridad, no necesita gritar, no necesita golpear. Y algunos hasta disparan si tienen arma de fuego, hasta disparan. No necesita eso.
si manda, se le va a obedecer y se le va a respetar porque se ha ganado el respeto. Alguien me decía hace poco, a ustedes que lo escuchan, me decía, hablando de la iglesia, a ustedes que lo escuchan. La verdad es que yo le comentaba a esa persona que no se trata del cargo que tengo, no se trata de imponer una autoridad, sino que se trata de ganar la autoridad. Cuando alguien le dice, usted es mi padre, usted es mi líder, se trata de que con el servicio, como dice la palabra, la gente se puede ganar esa autoridad. Entonces de eso se trata en el hogar. Cuando se grita, cuando se quiere imponer, cuando se actúa con soberbia, es porque se siente insegura la persona. Pero es interesante que también nosotros los cristianos puede ser que no vamos a agarrar una pistola, ¿verdad? Y disparar, pero a veces agarramos la Biblia para a bibliazos, nos podemos también agarrar, ¿verdad? Porque la esposa le dice, así como dicen proverbios tal, ¿verdad? O el esposo, sí, pero la escritura dice aquí, así, y entonces, y a veces tirándose, ¿verdad? Agarrándose con la Biblia, a bibliazos. Pero no es para eso, más bien necesitamos oír la voz de Dios. Hoy necesitamos escuchar la voz de Dios, más que nunca. ¿Para qué? Para que ninguna de esas consecuencias no nos estén afectando, ¿verdad? Que ninguno de nosotros tengamos cosas que esconder, ni tampoco miedo, sino no vamos a tener miedo, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros y estamos escuchando, porque si oímos su voz, entonces vamos a ser guiados por Él. Amén, así es. Y bueno, hay reacciones, ¿verdad? A veces no es a través de los bibliazos que decís, pero puede haber otro tipo de reacciones negativas, dañinas, ¿verdad? Algunos guardan silencio, se aíslan y muestran actitudes negativas. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Hay una tendencia a no abordar las cosas, a tener ese sentimiento feo de miedo. La tercera cosa, y aquí vamos ya como bajando para aterrizar, es la vergüenza. La vergüenza. Qué interesante que ellos estaban desnudos, Adán y Eva. Y dice la Biblia que no se avergonzaban. Se miraban con naturalidad, con naturalidad. Por cierto, nuestro cuerpo fue creado por Dios y no hay nada de qué avergonzarse, porque todo lo creó Dios y lo hizo santo y lo hizo en el caso de la intimidad, es para el matrimonio. De repente, cuando ocurre la desobediencia, cuando ocurre la caída, algo ocurrió dentro de ellos, en la mente dentro de ellos, que de repente comenzaron a verse raros. Y comenzaron a sentir vergüenza entre ellos. Vergüenza. Vergüenza, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la mente les cambió. Hay una palabra que usa la Biblia y es la palabra concupiscencia. Concupiscencia, dice que somos tentados por eso que tenemos dentro. Comenzamos a ver las cosas de una forma diferente, comenzamos a verlas con morbosidad, no con sanidad, no con santidad, sino con morbosidad. Entonces la cosa cambia y eso es algo que todos los seres humanos hemos vivido. A los niños no se les enseña a hacer algo malo. Por ejemplo, nadie les enseñó a que tienen que pelear a los niños, los bebés, nadie les enseña a pelear. Pero ellos comienzan a darle en la cara a veces a la mamá siendo bebés. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a eso, hay una lucha que se libra dentro de nuestras vidas, que nos inclina a hacer lo que no conviene. Así que lo que ocurrió dentro de ellos les cambió para mal, lamentablemente para mal. Y podemos hablar dentro del matrimonio cómo se dan esas cosas, aun cuando usted está legítimamente casado o casada, pero pueden ocurrir cosas como celos. Bueno, cuando hablamos de celos,
Hay un celo que es un celo santo. La Biblia dice que Dios nos cela con celo santo. Hay un celo que es santo, pero hay un celo que es dañino. Y el celo dañino es cuando tú comienzas a ver cosas que no están ocurriendo. Comienzas a maquinar, comienzas a imaginarte cosas. Comienzas a juzgar por lo que tienes dentro, por lo que estás pensando. Esa es una forma de la reacción interna que ocurre por la caída. ¿Qué piensas? Ahí la pregunta sería, ¿por qué comenzaron a sentir esa vergüenza, verdad? ¿Qué fue lo que se miraron uno al otro que comenzaron a sentir vergüenza? Y me llama la atención lo que dice mi esposo cuando como que les cambió el chip, que les cambió todo por dentro, ¿verdad? Y eso me hace pensar que cuántas parejas en este momento estarán en contienda, en conflicto, porque de repente el hombre, ¿verdad? Comienza a ver a otra mujer que no es su esposa, a desearla, a anhelarla, y comienza a tener, a coquetearla, y a la otra mujer de repente comienza a escucharle, y aquel anda en sus andadas, ¿verdad? Y comienza allá a salir con ella, y comienza no solamente a salir, sino a tener alguna relación íntima con ella. Entonces tal vez su esposa en su casa es una mujer tan íntegra, no sale, dada a sus hijos, a su hogar, a su esposo, pero él como tiene algo dentro de, le ha cambiado eso, su chip por dentro, entonces comienza a ver en su esposa lo que él mismo está practicando, ¿verdad? Entonces, que eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque Eva dice que fue que comió del fruto prohibido, y viene Eva y le lleva a su esposo, ¿verdad? Y come del fruto. Entonces comienzan a sentir vergüenza. Sí. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? A veces hay esposos que juzgan a su esposa, y de repente le dicen, ¿no será que vos tenés otro? Y ya comienzan a revisarle el celular porque ellos mismos pasan mensajeando con alguien, ¿verdad? O viceversa. Y ya comienzan a ver aquellas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya hay algún tipo de vergüenza, ya, y cuando ya hay vergüenza entre ambos, que ya se ven feos, ya se ven de repente raros, entonces comienzan a verse raro el uno al otro. Entonces cuando comienzan esos conflictos, comienzan las dudas, comienzan a dudar uno del otro, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué sería lo que ocurrió? Que ya te miro bien raro, ¿verdad? Te miro, ya comienzan a verse feo el uno al otro, comienzan a verse los defectos el uno al otro, y eso es bien terrible, ¿verdad? Y lo que decía mi esposo, hasta puede llevarlos a los celos dañinos, ¿verdad? Celos dañinos son aquellos que ya comienzo a ver a mi pareja con sospecha, ¿verdad? Y es interesante que cuando nosotros no tenemos vergüenza el uno al otro, no hablando solamente de la cuestión de la intimidad, sino aún de nuestra personalidad, de lo que somos como seres humanos, no vamos a tener ningún problema. Yo recuerdo una vez a mí una persona me dijo, pastora, yo quiero decirle algo. Y me dijo, siéntese bien porque no sé si usted va a resistir lo que yo le voy a decir. Y entonces dije yo, ¿qué será lo que me va a decir? Y ella comenzó a decirme, fíjese que allá vieron a su esposa con Julana en tal lugar. Y yo me reí, ¿verdad? Y yo más bien me sentí relajada y me reí. Y le dije, fíjese que, ¿sabe por qué me río? Le dije, porque fíjese que eso no es cierto. Ese día, eso que dice usted que vieron a mi esposo allá, ahí estaba yo, ahí andaba yo, porque nosotros hemos hecho un pacto, que si mi esposo va a ir a dejar a una hermana, lo va a hacer conmigo o con uno de sus hijos. Y por eso fíjense que a mí eso no me tiene cuidado. Y recuerdo que esa persona después avergonzada me dice, perdón pastora, perdón. No se preocupe, le dije. Pero imagínense si no tuviéramos esos acuerdos y nosotros, si hubieran esos celos dañinos entre nosotros, quizá mi esposo no podría saludar ni a las hermanas, ¿verdad? O viceversa, yo no podría ni siquiera dirigirme a alguien porque
ya eso, porque hay algo raro que nos podríamos estar viendo. Pero qué bonito es cuando no hay vergüenza. Vergüenza quiere decir, la vergüenza es aquella que nos lleva como a vernos lo feo, lo horrible que tenemos uno del otro, ¿verdad? Pero es ahí donde entonces vamos a lo que dice la misma palabra, ¿verdad? Que esas cositas pequeñas, lo que dicen Cantares, no sé si te lo leo. Sí, Cantares capítulo 2, versículo 15, nos dice de algo interesante, muy interesante, porque podemos estar, digamos, obviando una situación, podemos dejarla ahí y no tratarla, y Dios nos está dando oportunidad para tratarla, pero nosotros no la tratamos y la estamos dejando, y a eso le llama zorras pequeñas, le llama Cantares, zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Vamos a leerlo en Cantares capítulo 2, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir cierne? Están en flor. Están en floreciendo. Sí, están floreciendo. Cazarnos significa eliminarlas. Cazarlas significa matarlas. Identificarlas y matarlas. Y quitarlas de ahí. Porque aunque parezcan cosas pequeñas, pueden echar a perder la viña. El fruto, los resultados. Porque yo a veces me he puesto a pensar, cuando yo he comprado un mango se ve tan bonito, tan sano, pero cuando vengo a casa y lo pelo y lo abro, está lleno de gusanos. Y yo me he preguntado, ¿cuándo se metió ese gusano ahí en ese mango? ¿En qué momento? Si está sano, yo no le encontré ningún agujero. Pero es interesante, se metió cuando estaba en flor. Muchas de esas larvas entraron cuando estaba en flor, se quedaron ahí adentro. A veces uno agarra una fruta y uno no le encuentra ningún hoyito por donde entró. ¿Y cómo es que está adentro? Claro, estaba ahí desde el principio. Por eso, a tiempo, hay que eliminar aquellas cosas que, aunque parezcan pequeñas, pueden hacer mucho daño, pueden echar a perder el buen resultado del trabajo que pretendemos hacer. Los celos, como estábamos hablando, podría ser una de esas cosas. Los celos pueden arruinar un matrimonio. Los celos pueden echar a perder la bendición de una familia. Y esas y otras cosas, Dios quiere que las abordemos y Dios quiere que las eliminemos. Hace poco yo mencioné lo de la comunicación. Mencionamos lo de la comunicación. Qué bueno que Dios nos ha dado la posibilidad de poder expresar. Bueno, en el matrimonio, en la familia, nos entendemos aún por gestos, ¿verdad? A veces no necesitamos ni hablar. Con solo algunos gestos ya sabemos qué es lo que queremos decir. O una mirada. Pero mire, en el matrimonio y en la familia hay que hablar. Hay que hablar. No piense que la otra persona sabe qué es lo que usted está pensando. No piense que ella o él ya debiera de saberlo. Nosotros lo aprendimos a través de los años. ¿Cuántos años es que tenemos ya? 30 años. 30, más de 30 años. Y en los primeros años, yo pensaba, pero es que ella debe de saberlo. Y ella no lo sabía. Y ella pensaba igual. Pero es que esa palabra que me dijo me dañó tanto y él debe saber lo que me está diciendo. Y cuando yo la miraba enojada y pasaba pues enojada, y al final cuando hablábamos me daba cuenta que fue algo que para mí no era una ofensa, pero para ella sí era una ofensa. Entonces, gracias a Dios que podemos comunicarnos y decir, esto me gusta, esto no me gusta. Y si el otro dice, mire, en eso de la comunicación, para ponernos de acuerdo, tenemos que ceder ambos. Yo no puedo cerrarme y decir, no, es que yo esa palabra la digo así, pero eso no es ninguna ofensa. O porque así soy yo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una palabra, y ella me dice, sí, pero esa palabra a mí me daña, esa palabra a mí me ofende. Entonces yo debo reconocer y decir, bueno, para mí no era ofensiva esa palabra, pero siendo que te ofende, entonces voy a
voy a dejar de hacerlo, hacerlo, de decir eso. O u otras acciones, por ejemplo. Y podemos comunicar hasta las cosas que nos gustan, por ejemplo. Yo he comentado eso en algunas pláticas que hemos tenido a nivel de matrimonios. Y un ejemplo, a ella no le gusta mucho que yo le toque las orejas, pero a mí sí me gusta que me toque las orejas. Entonces, cuando ella me toca las orejas, me siento muy bien. Hasta se duerme. Yo me siento muy bien, me puedo dormir. Pero que a ella le toquen las orejas, le molesta, le incomoda. Entonces, imagínese eso, que yo diga, ¡qué barbaridad! ¿Por qué se siente así? Si eso es rico que le toquen las orejas a uno. No crea, hombre, que la mujer piensa igual a usted. O no piense, mujer, que el hombre piensa igual a usted. Somos diferentes. Tenemos una forma de pensar diferente por ser hombre y por ser mujer, pero además de eso, de una persona a otra hay diferencias. Somos únicos. Y ahí viene la comunicación. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo siento yo? Tengo que expresarlo. Si no lo expreso, la otra persona no lo sabrá, no lo sabe. Así es. Amén. Y en esto, bueno, les prometimos que no solamente les vamos a dar un diagnóstico de qué es lo que ocurre con la caída, sino que les vamos a dar, qué lindo esto, viene la medicina, viene la respuesta de Dios. Es cierto que tú te puedes estar escondiendo, es cierto que tú puedes tener miedo, es cierto que tú puedes tener vergüenza, pero queremos llevarte a un puente donde puedes pasar ese río, esas turbulentas aguas, y puedes pasar a sitio de bonanza y de bendición. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia. El primero está ahí cerca de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, y si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El otro está en Génesis. Ahí, Génesis 3:15. Sí, que cerca del que leímos al inicio. Sí, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Interesante. Este pasaje puede prestarse para otras interpretaciones o para equivocadas y erróneas interpretaciones. Lo que aquí dice en Timoteo es que quien fue engañada fue Eva, y ahí podría yo partir para decir cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Pero lo que ocurre es que a través de la familia, a través del matrimonio. La vez pasada dijimos que la bendición vino de Dios y les dijo a los dos, y los bendijo Dios, dice, y les dijo: fructificad y multiplicaos. El tener la convivencia, el unirse en matrimonio es una bendición, el procrear hijos es una bendición. Dice ahí en Génesis que y pondré enemistad entre ti y hablando a la serpiente, entre la serpiente y la mujer, y le dice: esta te herirá, o tú le herirás, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida, bueno, en primer lugar, la bendición, la salvación, la solución, la medicina vendría a través de la procreación. ¿Cómo ocurre la procreación? Ocurre a través de la unión del matrimonio, de hombre y mujer. Así es que vino la bendición. Dice Timoteo: se salvará engendrando hijos. Tú me decías, pero la mujer no engendra. No, pero la verdad es que el término en el idioma original significa generar vida. Generar vida. Y fue a través de la mujer que vino Cristo. Fue a través de un nacimiento natural que vino Cristo. Por eso en Génesis está diciendo: te herirá en la cabeza. La herida en la cabeza es mortal y definitiva.
La herida en el calcañar no. ¿Y qué significaría la herida en el calcañar? Bueno, que a Jesucristo, es cierto, se lo lograron matar, lo crucificaron, ¿verdad? Y murió, pero se levantó al tercer día. Amén, así Él es. se levantó. Y lo lindo es que Él es nuestra medicina ahora. Amén. No solamente para las enfermedades, sino aún para la vida eterna, ¿verdad? Él nos ofrece sanidad. Y sanidad también en nuestra familia. Si invitamos a Jesús a nuestro hogar, a nuestra familia, ¿verdad? Y le decimos, Señor, que tú seas el centro de mi familia, de mi hogar. Entonces es ahí donde vamos a perder el miedo, vamos a perder la vergüenza, no nos vamos a esconder de nada, sino que vamos a sentir que somos algo especial. Amén. Porque aunque si bien es cierto, el enemigo logró matar a Jesucristo en la cruz del Calvario, pero no lo pudo detener en la tumba. Porque aunque le pusieron, lo escoltaron la tumba, aunque le pusieron ahí soldados para que no lo dejaran salir, porque ellos dijeron por si acaso, ¿verdad? Y ni cuenta se dieron cuando él salió de la tumba. Y ahora está vivo y nos ofrece a nosotros no solamente sanidad para nuestros cuerpos, no solamente salvación, sino también nos ofrece la sanidad de nuestra familia, la ayuda. Él es nuestra ayuda en este momento. Puede ser de que alguien haya pensado, no, mi mujer ya no tiene remedio, o mi hombre no tiene remedio. O mi matrimonio. Mi matrimonio, este es caso perdido. Allí es donde queremos llegar. ¿Dónde estás tú, Leo? Cristo es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios viene para lograr en nosotros lo que no podemos lograr con nosotros mismos. Con nuestras fuerzas no podemos. Y Dios ya sabe que no podemos con nuestras fuerzas. Si usted está pensando, yo he luchado y no he podido, creo que yo no tengo remedio. Y Dios ya sabe que tú piensas y que estás en esa situación, pero Dios te extiende la mano y te dice, pero yo sí puedo ayudarte. Ya he provisto, ya proveí a través de mi Hijo. Jesucristo no solamente es el perdón de pecados, sino que Jesucristo nos puede liberar de esa tendencia a eso que hemos estado diciendo. Esa tendencia a pecar, esa tendencia a no querer reconocer nuestra condición. Él, Dios, en su gracia manifestada por medio de Jesucristo, es el remedio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que nosotros no tuviéramos lo que tenemos. En el camino hemos tenido problemas, hemos tenido roces, hemos tenido dificultades, hemos enfrentado cosas difíciles. Pero saben, tenemos una familia que por la gracia de Dios es una familia que nos sentimos satisfechos, alegres, agradecidos con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos una familia ya de edades ya que se defienden por sí mismos, ¿verdad? Ellos ya han crecido y estamos tan agradecidos con Dios. Pero ¿saben qué? Si no hubiera sido en el Señor, nosotros no lo hubiéramos logrado. Y yo lo digo aquí, delante de ustedes, lo digo en público, que yo reconozco que sin Dios yo no lo hubiera logrado. Yo no lo hubiera logrado. Tal vez en algún momento yo pude haber dicho que sí podía, pero en realidad no somos capaces. El único que puede darnos ese amor que necesitamos es Dios. Dice que el amor cubrirá multitud de faltas. El amor de Dios en nosotros, el amor de Dios a través de nosotros hacia nuestra familia, hacia nuestra pareja, cubrirá multitud de faltas. Y en este día queremos bendecir sus vidas. Y es que dice aquí algo interesante también en Timoteo, que dice, pero se salvará engendrando hijos si permanecieren en fe, amor y santificación. Así es. Entonces,
para que podamos tener resultados. Pero y aunque Adán, porque algunos se han quedado echándole la culpa a Adán y otros a la esposa, otros a las circunstancias, otros al diablo. Sí. Pero la verdad que dice aquí, ¿verdad? Que aunque esto ocurrió, pero dice que se salvará engendrando hijos, y como decía mi esposo, en María se engendró ese ser, ¿verdad? Supremo, que hoy nos ofrece no solamente sanidad, sino salvación y vida eterna. Sí. Pero dice aquí, si permaneciera en fe, amor y santificación. Así es. O sea, es necesario que en medio de nuestro hogar, de nuestra familia, se respire un ambiente de amor, de fe, ¿verdad? De creer en que hay un ser supremo que está por encima de nosotros. Sí. Y de santificación. Así es. Entonces la pregunta hoy para cada matrimonio, para cada familia es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás ubicado? ¿Estás a punto de perder tu matrimonio, tu familia, tus hijos? ¿Dónde estás tú? Pero yo creo que es muy oportuno de escuchar la voz de Dios en esta hora y decirle, Señor, aquí me encuentro. Me encuentro en un punto, esta es mi realidad, estoy hecho un desastre. Me siento sin posibilidades de salir adelante, ¿verdad? Y yo me encuentro que ya un callejón sin salida. Siento que mi situación ya no tiene solución, aunque los abogados dicen que sí, que con el divorcio, pero en realidad ya mi situación no tiene solución. Pero en esta hora le decimos, sí hay una solución. Amén. Y es en Jesucristo, ¿verdad? Que si aunque Él, bien es cierto, murió en la cruz, el enemigo, Satanás, logró matarlo en la cruz, pero no pudo detenerlo en la tumba. Y hoy está vivo, y ese es el antídoto poderoso para restaurar no solamente nuestra vida personal, sino también nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, de nuestro hogar, toda nuestra familia. Esto lo que significa es que no podemos esperar que Dios lo hará sin que nosotros hagamos nuestra parte. Si permaneciere, significa que nosotros tenemos una parte que hacer. Es una responsabilidad que nos toca. Así es. Para comenzar hay que tomar una decisión. Espero que la decisión suya sea de buscar la gracia de Dios para restaurar esa relación. Vamos a terminar acá orando al Señor, una oración corta, porque usted tal vez está tomando una decisión en su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tu palabra es poderosa, sigue en vigencia, Señor. Tiene relevancia en nuestras vidas cuando abrimos nuestros oídos, nuestros corazones. Cuando tomamos decisiones correctas, decisiones a tiempo. Oramos por aquellos varones, aquellas mujeres, Señor, que han sido afectadas negativamente, de una u otra forma, por la tendencia humana a hacer lo que no conviene. Han sido afectados, han sido dañados en su alma, han sido dañados en su autoestima, han sido dañados por el rechazo, han sido dañados por diferentes situaciones. Pero oramos, Señor, que hoy tu gracia les alcance por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, llegando a sus corazones y trayendo convicción de pecado, trayendo convicción de justicia, trayendo convicción, Señor, para arrepentimiento, para fe en ti. Esta familia sea restaurada, esta familia se levante, Padre, este matrimonio sea restaurado, esta situación personal de esta mujer o este hombre sea restaurado por el poder de Cristo Jesús. Oramos que tome una decisión y que haga su parte, para permanecer en el camino correcto y perseverar y seguir hasta el final. Gracias por este tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones.